En principio lo que quiero hacer es agradecer al presidente del CARI, al presidente de la Academia del Mar, la invitación que es para mí un verdadero honor. Tener que hablar de las costas resulta problemático porque en la cultura general es un sector gris, y lo ha sido por mucho tiempo. Es un sector gris porque desde el punto de vista geográfico es una línea y es complicado hablar de una línea y establecer relaciones. En realidad, el ser humano cuando ocupa un espacio, si es en el mar o en el continente, ocupa una superficie que puede ser A por B o pi por radio al cuadrado, y si está en un submarino es un volumen. Pero cuando llega a la costa todo eso se trastoca porque uno está en un punto. Y desde el punto de vista de la matemática fractal, la costa tiene una longitud infinita y sería cero por infinito y no tiene solución. Por eso la apropiación de la costa es algo problemático. La ocupamos como si fuera un territorio o continental o marino, pero no es ni lo uno ni lo otro, es una zona de interfase, y por suerte tenemos la luna que nos hace dar una zona, y entonces nos resulta mucho más aceptable, porque hablar de una línea es complicado. Entonces, hablar de la costa, decía, es complicado, y nosotros vamos a hablar muy brevemente del calentamiento global a nivel mundial para aplicarlo después para ver qué es lo que sucede en nuestra costa y qué es lo que se está haciendo, y qué es lo que se podría hacer. En realidad, ha trascendido mucho el asunto del ascenso a nivel del mar, pero el ascenso a nivel del mar es lo menos importante en todo este fenómeno de cambio climático. El ascenso a nivel del mar es algo así como la fiebre en una enfermedad de efecto contagiosa. O sea, es un síntoma. Nadie va a morir ahogado por el ascenso a nivel del mar. En las islas pequeñas hay algunos problemas, no de esa índole, sino, por ejemplo, en las islas Solomon, el ascenso a nivel del mar ha generado que, como es una zona que llueve mucho, que la freática suba y que se le pudran las cosechas, las raíces. Es un problema muy particular. O las Islas Maldivas, que es una zona muy interesante desde el punto de vista turístico, cuyas noches cuestan alrededor de 18 o 20 mil dólares, que están 50 centímetros sobre el nivel del mar. Pero esos son casos muy particulares que no nos afectan a nosotros. Nosotros tenemos un solo lugar donde la inundación oceánica nos puede causar problemas, es un poblado que es General Lavalle, con 3.000 habitantes hoy en día, que está a 2,50 metros sobre el nivel del mar. Pero como vamos a hablar del océano y no de inundación, sigamos, pero quería señalar eso. El problema se ha magnificado a nivel popular, yo diría, mediático, el ascenso a nivel del mar. Pero es importante el ascenso no per se, sino por lo que hay detrás. ¿Y qué es lo que hay detrás? Ahora tengo que buscar. Nosotros cuando hablamos de erosión en el ambiente costero tenemos que vincularlo, en nuestro caso, al calentamiento global. Lo que estamos viendo acá son las curvas de los hielos en el hemisferio norte, y esto corresponde al verano del hemisferio norte. O sea, esta es la curva del año pasado, o sea, se perdieron
desde 1980 hasta el año pasado, en el verano, 3.800.000 y pico de kilómetros cuadrados de hielo. Ahora hay que pensarlo desde el punto de vista físico. Eso no es un hielo de 10 centímetros de espesor, sino de un promedio de 2 metros. O sea que la cantidad de energía que ello implica, expresada en joule, que está en el planeta, tiene que intercambiarse. Y la única forma que tiene el planeta para intercambiar ese calor es a través de la atmósfera, generando los fenómenos de ciclones que todos conocemos, y las corrientes marinas. Son las dos únicas formas. Ahora, eso fue hasta el año pasado. Este año, estos son datos de este año precisamente, en septiembre, siempre en septiembre 16 aproximadamente, es donde hay la menor cantidad de hielo en el hemisferio norte. Aumentó la cantidad de hielo, pero estamos dentro de la franja de error de los promedios de los últimos años. Así que eso sería lo que en estadística sería ruido, o sea, no hay otra conectación por ahora, a menos que se repita. Ahora, acá tenemos, entre 79 y 2013, cómo fue disminuyendo el promedio de los hielos. Estamos hablando siempre del Polo Norte. Y correlativamente, cómo fue aumentando el nivel del mar. Este nivel del mar fue establecido por, primero, el complejo satelital franco-norteamericano, Doppler-Poseidon, que empezó en la década del 90, y después con Jason y Jason 1-2. ¿Por qué? En realidad todas las medidas de variación a nivel del mar hechas por mariógrafos de todas partes del mundo tenían un error, porque la corteza se mueve hacia arriba y hacia abajo, y el mar se mueve hacia arriba y no se sabe cuánto se mueve en uno y en otro, y lo que se estableció es hacer una suerte de constelación de satélite, de modo tal que manda muchísima información ida y vuelta y establecer una estadística segura, por lo cual tenemos el dato correcto de cómo sube el nivel del mar. Es decir, el nivel del mar sube igual en todos lados. Ese es el valor que está aquí en la tabla, que son aproximadamente 2,8 milímetros por año. Quiero señalar que hace 15 años era del orden de 1,7 milímetros por año. De todas maneras, es una cifra baja desde el punto de vista catastrófico que algunos le quieren dar. Pero es interesante saber que estos datos que estamos viendo fueron obtenidos acá en Argentina por gente del Servicio de Biología Naval e investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas. Y fueron hasta el año 2000 aproximadamente, y son del orden 1,7 milímetros por año que aumentó el nivel del mar en los últimos 100 años. Y eso fueron obtenidos en los datos del mariógrafo que se encuentra frente al aeropuerto. Entonces, la cosa es que estábamos hablando de 2 milímetros, ahora yo estoy diciendo que hay 1,7, a nivel mundial 2,8 y acá 2,7. Lo que quiero señalar es que, como dije antes, la corteza se mueve y, por ejemplo, en Holanda, en la parte del delta, hay sectores que se hunden unos 10 milímetros por año, así que si sube aproximadamente 3 milímetros por año, tiene un déficit de 13 milímetros por año. Pero si nos vamos a Escandinavia, que está muy cerquita de Holanda, lo que ocurre es diferente. Si el continente sube, pero sube más que lo que sube el nivel del mar. O la costa sudeste de Estados Unidos que se hunde, y la costa noreste de Estados Unidos que sube. Entonces, ¿qué pasa en nuestra costa? O sea, eso lo digo para que no se traigan estereotipos de otro lado. Uno puede ver lo que ocurre en otro lado y qué soluciones se puede dar, que además tiene que estar acondicionado a la situación socioeconómica, pero también a la geografía. Lo que ocurre acá es esto. Estos círculos que están extremos entre Vigle y Buenos Aires son valores no válidos porque no cierran matemáticamente, pero sí son válidos los que se encuentran en el medio. Entonces vemos que en la zona de Puerto Deseado tenemos el mayor ascenso, la corteza, el menor lo tenemos en Comodoro Rivadavia aproximadamente, lo mismo ocurre en Valdés, hay un punto menor y así sucesivamente. O sea, en cada zona de cuenca petrolífera o algunas estériles tenemos el menor ascenso territorial, que son coincidentes, acabo de verlo hace unos días,
con los datos obtenidos satelitalmente para esta misma costa, que nosotros lo publicamos, digamos, hecho con trabajo de campo, con 120 datos de carbono 14 y 120 datos de altimetría en la década del 80 y del 90. Así que esto para que se comprenda que el ascenso del nivel del mar es igual en todos lados, pero ¿qué ocurre? La corteza se mueve distinto, entonces no es lo mismo lo que ocurre en Comodoro de Rivadavia, para dar un ejemplo, que lo que ocurre en el macizo del desierto. ¿Qué pasa en el hemisferio norte? Seguimos con el hemisferio norte. Este es un dato actual, porque es de septiembre de este año. El año pasado, mucho más, hubo un corredor libre en el hemisferio norte. Y esto tiene una connotación estratégica muy importante. O sea, evita rodear, hacer un rodeo muy grande y económicamente es muy codiciado esto que está ocurriendo. Pero además ocurre otras cosas. Y es que el fondo oceánico cercano es de muy baja profundidad y está siendo codiciado por Rusia y China, entre otros, y Canadá, porque hay recursos energéticos y minerales en esta zona. Entonces, siempre pensamos en el cambio climático como un fenómeno catastrófico meteorológico, pero hay que empezar a pensarlo desde el punto de vista estratégico. Ya hay problemas con esta cuestión. Ahora, hablamos de que en el hemisferio norte está disminuyendo los hielos y estamos viendo los datos que son actuales, son de septiembre de este año, que para nuestra Antártida tenemos la mayor cantidad, en contrapartida de lo que ocurre en el norte, la mayor cantidad de hielo, y vemos que hay un aumento. Y hay un aumento porque hay un cambio de circulación oceánica, que es lo que había mencionado antes, y también de vientos, que hacen que se produzca un enfriamiento superficial aparentemente grande, pero que por ahora es del orden del 4% aproximadamente. Un poco para explicar que todo lo que ocurre, en lo que estamos mencionando, en general todo proceso natural, no es lineal. El planeta es asimétrico y entonces los intercambios de calor también son asimétricos. Esto es lo que ocurre. Estamos viendo acá cómo se están moviendo los centros de presión hacia el sur, en nuestro territorio. Y lo que está ocurriendo es que un centro de baja presión se está instalando en la boca del Río de la Plata. El centro no es fijo, sino que tiene un movimiento, se mueve, por supuesto, y los de alta presión lo mismo, pero estadísticamente se están juntando en el área del Río de la Plata. Ahora bien, ¿qué significa esto? Y un poco para complicarlo más, ese centro de baja presión hace subir el nivel de la boca del Río de la Plata. Eso es un estudio que ha sido realizado en meteorología de la Facultad de Salta, y para el 2023-25 sería el máximo y serían unos 13 centímetros. O sea, serían 13 centímetros más los 1,8 o 2 milímetros que sube por el nivel del mar. Esto no lo digo para complicarlo, sino para tener una visión más holística de toda esta cuestión. Entonces, esto que estamos viendo, el desplazamiento de los ciclones y los anticiclones, es parte del intercambio de calor. Y sí, la pampa húmeda llueve más, pero en Cuyo, en Chile central y Patagonia hay menos precipitaciones. O sea, el patrón es más o menos errático, no lo estamos comprendiendo del todo, eso es lo que estamos tratando de hacer. Y esto genera algo que acá no lo señalamos todavía, que son el cambio de las corrientes oceánicas. El cambio de las corrientes oceánicas trae dos cosas. Una que la que vamos a ver, que es el incremento de erosión de las áreas costeras, y otra que la menciono simplemente, que también de orden estratégico, que es cambio de posición de las pesquerías. Si las pesquerías se mueven de acuerdo a patrones físicos, químicos y biológicos que entenderán como la salinidad, etc. Y eso puede llevar a conflictos, evidentemente. Las pesquerías no respetan los límites políticos. Entonces, si una pesquería está dentro del ámbito de
posesión de un país y pasa a otra, y vuelve al conflicto. El cambio climático lo tenemos que ver no solo como inundación, lluvia, sequía, sino problemas, y que son problemas de las comunidades, sino problemas de las naciones. Vamos a hacer un rápido pasaje en algunos lugares de Tierra del Fuego y que lleguen a Buenos Aires de modo tal de tener valores. Nosotros tenemos que entre 1968 y el 2010 esta costa acantilada de unos 45 metros promedio retrocede alrededor de 40 centímetros por año, que es fantástico. En Santa Cruz, en el fondo se ve Cabo Buen Tiempo, y está hacia el norte. Lo que estamos viendo acá es un pequeño acantilado que hace 40 años no existía. Es un inicio de erosión, es un acantilado de juguete, pero que representa algo muy importante. Fíjense que el sobrelavado que ha ocurrido acá ha generado la muerte de la vegetación. O sea, es un proceso que va en incremento y que entre el 68 y el 80 el retroceso era 10 centímetros por año y en 1980 hasta el presente llega al orden al metro. Es interesante señalar que estamos trabajando con gente de Hidrografía Naval y de la Facultad de Ciencias Exactas, en el Departamento de Meteorología, de Ciencias de la Atmósfera, perdón. Y con el doctor Walter Tragani nos sorprendimos un día porque presentamos dos trabajos sobre el mismo tema, él desde el punto de vista oceanográfico y yo desde el punto de vista geomorfológico, geológico, y tuvimos una frase de un renglón y medio exactamente escrita que decía esto, que se notaba que había un cambio en el incremento de erosión en la década del 90. Los dos llegamos por distintos caminos a la misma conclusión y a partir de ese momento, hace unos 3 años, empezamos a trabajar juntos en distintos sectores de la costa. Y acá tenemos otro sector un poquito más al norte del río Coy, Rincón del Buque, entre 1950 y el 2011, ha retrocedido, no por año, sino en valor total, 1,20 m de la costa. Después tenemos al sur de la desembocadura del río de Santa Cruz, el acantilado que está un poquito al norte del Parque Nacional Monte León, el retroceso que ha ocurrido en los últimos 250 años de la costa, es importantísimo. En el Parque Nacional Monte León vemos los acantilados y vemos también en el mismo lugar cómo ha retrocedido el valor que tenemos acá y el valor que tenemos acá. Hemos trabajado en 2 kilómetros tipo, dentro de los 200 kilómetros que tiene la zona toda similar en cuanto al régimen de mareas y de geología. Y eso genera una cosa muy interesante, aunque catastrófica, que es que la energía fluvial está en relación a la precipitación, o sea, el caudal, a la altura entre cabeceras y desembocaduras y a la longitud del curso. Cuanto menos longitud, más energía. Como retrocede tan rápido el acantilado, ahora vamos a ver, se genera este carcavamiento. Pero este carcavamiento produce desertización. ¿Por qué? Porque en este lugar, no todo, por ejemplo en Pampa Húmeda esto no ocurre, aunque hay carcavamiento, pero no se produce desertización. ¿Por qué? Porque en esta imagen satelital ustedes ven estas lagunas temporales, que son los recursos de agua de la estepa patagónica. El carcavamiento hace que desaparezcan estas lagunas. Y no desaparecen en 1000 años ni en 100, en decenas, 30 años, han desaparecido unas cuantas lagunas, baja la humedad ambiente, pero además cada cárcava aumenta la superficie del área que estamos considerando y aumenta la cantidad de evaporación. O sea, un fenómeno que supuestamente no tiene nada que ver con la desertización, que es el retroceso en determinadas condiciones muy particulares, y esta zona lo tiene, son más de 100.000 kilómetros cuadrados, los afectados, se produce la desertización. Ahora, fíjense, en 36 años
la tasa promedio de erosión de 7 metros, con un promedio de erosión de 20 centímetros por año. La altura promedio de la cantidad son 40 metros y representa una pérdida de 40.000 toneladas de roca por año en 2 kilómetros. Y acá hay por lo menos 200 kilómetros que tienen las mismas características hidráulicas, oceánicas y geológicas. O sea, se pierde muchísimo territorio, donde no hay acción antrópica alguna. Nosotros trabajamos en donde hay intensa acción antrópica y donde no hay nada, que es tierra virgen, para poder sacar conclusiones válidas. Sí. Comodoro Rivadavia, acá estaba el ferrocarril que corría a 100 metros de la costa, que vean las vías que están cayendo, entre 1927 y 1980, retrocedía 20 centímetros por año y a partir de la década de 80 presente alrededor de 60 centímetros por año. Vean acá un pozo petrolífero que quedó en la nada por el retroceso de la costa. Las rutas, que muchos conocen, también área de retroceso. Chiquita, que perdió varias manzanas entre 1900 y el 2004. O sea que el proceso de erosión es activo. Mar del Tuyú, o sea, las casas se están cayendo literalmente del mar. Municipio de la costa, perdón, que se pasó, que hay una apropiación del territorio costero con carencia absoluta de criterios y reglamentos de utilización, ¿no? Y acá tenemos Punta Brasa, 1964, 2009, 2013, o sea, son modificaciones ni siquiera de decenas de años, digamos casi de año a año. Y eso es porque están cambiando las corrientes. En el caso de la bahía San Borombón, en los últimos prácticamente 50 años ha reducido 50 metros por año. Pero en los últimos 3 años, la medida que estamos haciendo es de 2,60 metros por año. Entonces, son valores que importan mucho. O sea, todos hay un marcado incremento, son valores medidos, no estimados. Y el caso colmo es el de Punta Brasa, que acabo de nombrar, que pasó de una acreción de 2 metros, casi 3 metros por año, a un retroceso de 80 centímetros por año. O sea, si representamos en la costa, lo que ocurre es esto: tenemos toda erosión mayúscula, en algunos sectores menor, y un pequeño sector de acumulación en el río de la Plata debido al aporte del río y erosión parcial. Estas son las conclusiones básicas del IPCC, que son compartidas, y lo que tenemos que señalar es que se desconoce genéricamente qué es lo que ocurre en las costas, y entonces a nivel político, de intendencia, del público en general y de los profesionales del arte de la construcción, se desconoce esto y se toman determinaciones equívocas en cuanto al uso de la costa. Evidentemente hay lugares que hay que proteger, que son esos nodos, esos puntitos que están en la costa, que llaman puertos, por los cuales salen y entran la riqueza de los países. Bueno, les agradezco la atención y espero que hayan sido útiles.